Alguien intentó probar que no era responsable de un desastre, diciendo que estaba emocionalmente ausente durante el evento. Y lo peor es que esa ni siquiera fue la parte más tonta. Abróchense, lo mejor del caos humano todavía viene. 1. Un hombre intentó explicar por qué su auto fue encontrado a medio camino dentro del pasillo de congelados de un supermercado, informando con calma a la policía que su GPS se puso emocional y necesitaba espacio, una frase que debería anular una licencia de conducir solo por razones poéticas, pero continuó insistiendo en que confiaba en la tecnología como la gente normal confía en los frenos. Y lo peor fue la absoluta seguridad con la que señaló las puertas automáticas destrozadas y dijo: ¿ven? Claramente quería que me enfriara. Este es alguien que miró varios metros de propiedad destruida, a un gerente nocturno en pánico y a un sedán estacionado entre arvejas congeladas y burritos de microondas, y decidió que la mejor estrategia era culpar a un sistema satelital orbitando el planeta. Sin remordimiento, sin vergüenza. Solo un hombre y su lealtad inquebrantable a la aplicación de navegación menos solidaria del mundo. 2. Un adolescente intentó explicar por qué la alarma de incendios de su escuela había sido activada durante los exámenes finales, afirmando que estaba probando la preparación de emergencia del entorno educativo, que es una forma muy larga de decir: entré en pánico y golpeé el objeto más ruidoso de la pared. Mientras los administradores se reunían alrededor del panel de alarmas como arqueólogos inspeccionando un jarrón maldito, este joven, completamente comprometido con su papel de consultor de desastres, insistía en que estaba ofreciendo una valiosa evaluación práctica y que cualquier angustia emocional sufrida por sus compañeros era simplemente datos. En algún punto de su actuación, incluso soltó la frase métricas de resiliencia institucional, que es exactamente lo que ocurre cuando una persona se queda sin excusas, pero aún quiere sonar como una charla motivacional en lugar de alguien que no estudió química. Fue una sinfonía de jerga académica ocultando una verdad sencilla. Alguien quería escapar de un examen y eligió el caos sobre las tarjetas de repaso. 3. Un tipo intentó explicar por qué se había pegado la mano a la mesa de un restaurante, diciendo que el adhesivo se veía solo. Una afirmación tan conceptualmente rota que debería estar en un museo bajo la categoría Humanidad, Exhibición A. El personal se acercó a él como técnicos en explosivos ante un paquete sospechoso. Y allí estaba, pegado a la mesa como un truco de magia fallido que ni el mago quiere ver. Cuando le preguntaron por qué tenía pegamento industrial en el bolsillo en un restaurante familiar, redobló su historia y dijo que lo lleva para emergencias, como si las emergencias reales implicaran asegurar muebles en segundos. Mientras tanto, la mesa comenzaba lentamente a despegarse del suelo, haciéndolo parecer un intento fallido de historia de origen de superhéroe de bajo presupuesto. Cada frase que añadía profundizaba más el abismo entre la realidad y el universo alterno en el que vivía. Finalmente, el gerente tuvo que llamar a mantenimiento, no para reparar la mesa, sino para despegar al primer filósofo adhesivo del mundo. 4. Alguien intentó explicar por qué lo encontraron parado encima de una fotocopiadora en el baño de una oficina a las 7 de la mañana, asegurando con valentía que estaba realizando pruebas de integridad estructural, una frase que eleva la presión arterial de cualquiera que trabaje en mantenimiento. La fotocopiadora, por supuesto, no estuvo de acuerdo, habiendo colapsado parcialmente bajo su peso como una silla plegable en una reunión familiar. Cuando su supervisor preguntó por qué la prueba debía hacerse casi a oscuras antes del horario laboral, insistió en que estaba evitando sesgos en los resultados, algo impresionante para una persona que claramente cree que los equipos de oficina son un gimnasio. En un momento, incluso señaló el vidrio roto del escáner y dijo: «Esto muestra debilidades potenciales», como si no las hubiera creado él mismo con todo su cuerpo. Nada dice excelencia corporativa, como alguien convirtiendo una máquina sensible en una pared de escalar y pretendiendo que es parte de una iniciativa de investigación. 5. Una mujer intentó explicar por qué había conducido su auto directo al estanque de carpas de su vecino, insistiendo en que los peces parecían juzgarla, lo cual es una de esas frases que revelan más psicología de la que nadie pidió. El estanque, antes una muestra de tranquilidad suburbana,
Ahora parecía el basurero de Poseidón mientras su parachoques flotaba entre peces confundidos. Cuando la confrontaron, se aferró al relato con asombrosa convicción, describiendo a las carpas como emocionalmente hostiles y asegurando que desafiaron su autoridad al pasar esa mañana. Su vecino, sosteniendo una estatua de jardín rota como si fuera un camarada herido, intentó hacer preguntas razonables sobre frenos, dirección y el concepto de entradas de autos, pero ella inició un monólogo sobre campos energéticos acuáticos. No fue un accidente, fue una guerra territorial con peces que nunca pidieron ser antagonistas. Mientras tanto, las carpas flotaban alrededor de sus faros, preguntándose cómo terminaron siendo extras en una batalla de supremacía acuática imaginaria. 6. Un empleado explicó por qué todo un pallet de mercancía estaba envuelto a su alrededor, afirmando que estaba demostrando las vulnerabilidades de los sistemas de embalaje tradicionales, lo cual suena impresionante hasta que recuerdas que estaba envuelto de pies a cabeza como una oruga confundida en un almacén. Sus compañeros lo encontraron, tambaleándose suavemente, encerrado en plástico industrial como una vitrina de alimentos congelados con opiniones. Cuando le preguntaron cómo había terminado así, culpó al montacargas por iniciar el compromiso, una acusación audaz contra un objeto inanimado cuya única función es mover cajas. Luego intentó rodar hacia la gerencia para defender su caso, lo que solo empeoró todo, ya que nada destruye más la credibilidad que tambalearse por el suelo como una aspiradora atascada. Su explicación se volvió filosófica cuando insistió en que la experiencia fue educativa, aunque lo único que se educó fue el sentido colectivo de vergüenza ajena de los demás. 7. Un hombre fue sorprendido cocinando un bistec sobre una plancha de hotel encendida y explicó, con absoluta sinceridad, que estaba pionero en soluciones culinarias portátiles, como si Gordon Ramsay fuera a irrumpir para nombrarlo caballero de la innovación. El personal de limpieza observó la escena, una funda de almohada chamuscada, una plancha humeante y un hombre que claramente había visto demasiados trucos de campamento en línea. Cuando le dijeron que podía haber usado el restaurante del hotel, argumentó que los verdaderos chefs trabajan con limitaciones, olvidando convenientemente que esas limitaciones no suelen incluir derretir electrodomésticos del hotel en arte moderno. Su bistec, chispeando tristemente sobre la tabla de planchar, parecía haber sido asado sobre la batería de una computadora. En un punto, incluso defendió el sabor, diciendo que la plancha aportaba sutiles notas metálicas, una forma poética de decir arruinado. Al final, el gerente solo le pidió que dejara de reinventar los aparatos antes de que alguien inventara una demanda. 8. Un cliente sorprendido bañándose en una fuente pública explicó que estaba probando la presión del agua por seguridad comunitaria, como si la ciudad hubiera subcontratado las inspecciones de higiene a filósofos semidesnudos itinerantes. La fuente, cuyo trabajo era ser decorativa y ocasionalmente recibir una moneda, era ahora un jacuzzi improvisado para un optimista infractor. Cuando se acercó seguridad, levantó los brazos como un héroe acuático triunfante, declarando que los ciudadanos merecían agua limpia y refrescante, y que él valientemente aseguraba el control de calidad. Esa declaración podría haber tenido más peso si no hubiera estado usando gorra de baño y tarareando música de spa. Los transeúntes observaban con el horror fascinado de un documental de fauna donde el narrador susurra: "Aquí vemos a una criatura prosperando en condiciones que nadie pidió". La ciudad luego confirmó que las inspecciones de fuentes no requieren desnudez parcial, voluntarios espontáneos ni burbujas aromáticas. 9. Un hombre trató de explicar por qué había llevado un pavo vivo en un tren de cercanías, diciendo que el ave era su compañero de responsabilidad emocional, un título que generaría dudas incluso si se lo diera a un terapeuta, y más aún a un confundido animal de granja. El pavo, que parecía a segundos de presentar su propia queja, caminaba nervioso entre los pasajeros, mientras todos debatían si estaban en un tren o en una pintura surrealista del Renacimiento. Cuando le preguntaron por qué el pavo debía acompañarlo en hora pico, afirmó solemnemente que el ave lo mantenía con los pies en la tierra, lo cual es una forma curiosa de describir algo que intenta volar directo al portaequipajes. El conductor, al borde de la paciencia, pidió documentación, y el hombre entregó un certificado escrito a mano titulado Unidad de Apoyo Gobble.
firmado inútilmente con la huella del pavo. Mientras tanto, el ave demostró su valor terapéutico picoteando un vaso de café. 10. Alguien intentó explicar por qué había trepado sobre un maniquí de tienda departamental y lo montaba como un vaquero de niño bajo presupuesto, diciendo que estaba demostrando una colocación insegura de productos, una excusa que envejeció 10 años al gerente del local. El maniquí, diseñado solo para modelar suéteres con dignidad, ahora estaba inclinado a 45 grados bajo el peso de un cliente que claramente lo confundió con un toro mecánico. Los compradores observaban con cautela mientras el jinete daba una charla sobre los riesgos ergonómicos de las exhibiciones estáticas, sujetando los hombros plásticos del maniquí como si fuera al azar un rebaño imaginario. Cuando le pidieron que bajara, dijo que estaba a mitad de una auditoría de seguridad del consumidor, aunque el único riesgo real era el inminente colapso del maniquí y su jinete. No era una auditoría. Era un desastre en cámara lenta, impulsado únicamente por confianza y completa ignorancia del propósito de un maniquí. 11. Una mujer intentó explicar por qué había pegado docenas de tenedores al tablero de su auto, insistiendo que era un prototipo de almacenamiento de utensilios por impacto, algo que ningún ingeniero, científico o persona mentalmente estable ha solicitado jamás. Los tenedores brillaban ominosos como una trampa medieval diseñada por alguien que odia a los pasajeros. Cuando su amiga preguntó si era seguro, argumentó que en caso de accidente seguiría teniendo acceso a cubiertos, lo que sugiere que sus prioridades en emergencias incluyen pasta. Un oficial, al investigar, observó el interior lleno de púas como si hubiera encontrado un puercoespín vehicular y amablemente le sugirió retirarlos por seguridad. Ella se negó alegando que la innovación siempre es incomprendida, frase que suele pronunciarse justo antes de que la innovación sea confiscada. Lo único innovador aquí era encontrar nuevas formas de asustar a quien se subiera a su auto. 12. Un hombre intentó explicar por qué lanzaba panes a una aspiradora robot en un centro comercial insistiendo que la estaba entrenando para recolectar comida, diciendo la frase con la calma de un experto describiendo una manada de búfalos. La aspiradora, sin embargo, no aprendía. Solo esparcía el pan aplastado por el piso como una mascota avergonzada. Cuando el personal del centro lo confrontó, argumentó apasionadamente que las máquinas autónomas necesitan habilidades de supervivencia reales, como si la inteligencia artificial fuera a evolucionar en una especie que requiere carbohidratos para el invierno. Señaló las luces parpadeantes de la máquina diciendo que mostraban potencial, como si fueran signos de inteligencia y no un pedido desesperado de actualización. Mientras tanto, los clientes esquivaban los restos de pan y un entusiasta decidido a guiar a la próxima generación de robots domésticos hacia la autosuficiencia salvaje. La aspiradora finalmente se apagó, quizás por vergüenza o porque incluso las máquinas tienen límites. 13. Un adolescente intentó explicar por qué había teñido al perro familiar de azul neón diciendo que el animal pidió una estética más expresiva, la clase de lógica que debería suspenderle el acceso a los tintes capilares hasta la adultez. El perro, irradiando la energía de un marcador sobresaltado, deambulaba por la sala pareciendo la mascota de una empresa tecnológica barata. Cuando los padres exigieron explicaciones, el joven insistió en que el perro se sentía ignorado en la identidad de marca familiar, como si criaran a un pasante de marketing de 4 patas. Añadió que el azul comunica confianza, algo que el perro claramente no demostraba, considerando que ya evitaba el contacto visual. Incluso el peluquero tuvo que contener la risa al saber que el cambio de look había sido solicitado por el perro mismo. En algún punto, el adolescente sacó un tablero de inspiración, lo cual no ayudó. Lo único expresado aquí fue un colapso total en la toma de decisiones sobre mascotas. 14. Un hombre sorprendido durmiendo dentro de una carpa de exhibición en una tienda explicó que estaba evaluando métricas de comodidad a largo plazo, una frase que sugiere que creía dirigir una investigación financiada en lugar de una siesta en el pasillo 7. Los clientes miraban adentro para encontrarlo tendido sobre el colchón inflable, como un pionero agotado en una feria de camping. Cuando el personal lo despertó, insistió en que no dormía, sino que estaba inmerso en la experiencia del usuario, una expresión que se usa en demostraciones tecnológicas, no para roncar entre artículos deportivos.
Defendió sus acciones con sorprendente profesionalismo, señalando la entrada de la carpa y susurrando: "La ventilación necesita revisión", como si negociara una fusión empresarial. Lo que no explicó fue por qué había llevado una bolsa con bocadillos, una novela y un ventilador portátil, lo cual sugería que esto no era investigación, sino una escapada de tarde totalmente planificada. 15. Alguien explicó por qué había lanzado una pizza entera al techo de una casa ajena, diciendo que la vivienda necesitaba un tema de conversación. Una lógica que debería descalificar a cualquiera de acercarse a comida para llevar. La pizza, adherida a las tejas como un visor grasiento, se deslizaba lentamente mientras el dueño la observaba en silencio horrorizado. El lanzador, por su parte, justificó su arte culinario aéreo diciendo que los vecindarios carecían de espontaneidad y que las instalaciones de pizza voladora podían fomentar la interacción comunitaria, una frase que ningún sociólogo ha asociado jamás con el pepperoni. Cuando el propietario exigió saber por qué su casa fue elegida, el autor simplemente encogió los hombros y dijo que su energía se sentía receptiva, una forma elegante de admitir vandalismo aleatorio. Cuando la pizza finalmente se desprendió y cayó al suelo con un golpe triste y lleno de queso, todos estuvieron de acuerdo en algo: no todos los proyectos comunitarios merecen salir de la fase de ideas. 16. Un hombre intentó explicar por qué había instalado un cañón de confeti con sensor de movimiento sobre su puerta principal, diciendo que era un sistema de seguridad. Una interpretación interesante considerando que los ladrones suelen desanimarse con alarmas, no con explosiones festivas de brillantina. Los vecinos reportaron escuchar ráfagas aleatorias de sonidos de fiesta en plena noche, seguidas del hombre gritando: "Bien, ya saben que estoy preparado", como si los criminales pensaran: "Ah, sí, evitemos la casa del señor de la purpurina". Cuando la policía preguntó por qué el cañón casi dejó inconsciente a un cartero esa mañana, insistió en que se estaba calibrando emocionalmente, algo que ninguna máquina ha necesitado jamás. Mientras tanto, el cañón permanecía sobre la puerta como una mina festiva esperando a su próxima víctima. El oficial sugirió retirarlo. El hombre replicó: "¿Y si el próximo intruso odia la alegría?", demostrando una vez más que algunas personas no deberían tener acceso a ferreterías ni a la creatividad. 17. Una mujer intentó explicar por qué caminaba por un centro comercial con un flamenco de jardín atado como si fuera un perrito, diciendo que estaba normalizando las relaciones alternativas con mascotas. Algo notable, considerando que el flamenco era de plástico, la correa una cuerda para saltar, y cada transeúnte tenía esa mirada de quien evita hacer contacto visual con un experimento social en progreso. Insistía en que el flamenco respondía mejor a las salidas estructuradas, como si la criatura tuviera un plan de desarrollo emocional. Cuando seguridad le pidió amablemente retirarlo, señaló que otros clientes cargaban bolsas y que su flamenco simplemente portaba su verdad. El flamenco, para su crédito, permaneció completamente en silencio, lo que lo convirtió en el participante más razonable. Finalmente, ella salió orgullosa del lugar, sermoneando sobre el respeto a la diversidad en la tenencia de mascotas. El flamenco siguió siendo plástico, imperturbable ante todo el drama. 18. Un adolescente intentó explicar por qué el invernadero familiar estaba lleno de humo diciendo que estaba entrenando a las plantas para la adversidad. Una frase que inmediatamente descalifica a cualquiera para acercarse al fuego o a la botánica. Había encendido 20 varillas de incienso porque, al parecer, los tomates necesitaban ambiente emocional, y la albahaca debía explorar su narrativa interna. Cuando los padres preguntaron por qué la alarma gritaba como una soprano aterrada, el joven respondió con calma que el crecimiento requiere desafío, una filosofía que las plantas nunca aprobaron. Los bomberos llegaron para encontrar una niebla tan densa que parecía que el invernadero se preparaba para debutar en una banda de rock. Los bomberos apenas mantenían la compostura mientras el adolescente describía el humo como enriquecimiento botánico. Mientras tanto, las plantas se inclinaban con lo que solo podía interpretarse como decepción colectiva. Adversidad lograda. Iluminación no tanto. 19. Un hombre intentó explicar por qué llevó un megáfono a su cita con el dentista, alegando que necesitaba amplificar sus preocupaciones. Una decisión que hizo que cada higienista en un radio de 4 salas reconsiderara su carrera.
Apenas el dentista preguntó cómo se sentía, gritó: «Persiste el entumecimiento», a un volumen reservado para mítines políticos y evacuaciones de cruceros. Cuando el personal le suplicó que apagara el aparato, insistió en que la honestidad médica requería claridad y proyección, aparentemente creyendo que los odontólogos tienen problemas auditivos si no se les habla como a una multitud. En un momento, intentó comentar sus propias radiografías con el megáfono, confundiendo tanto al equipo como a sí mismo. Cuando le preguntaron por qué no hablaba normal, culpó a la mala acústica, pese a estar en una sala diseñada para evitar ecos. El megáfono fue confiscado, dejándolo susurrar sus quejas con tristeza teatral, como un mártir del volumen razonable. 20. Alguien intentó explicar por qué construyó una fortaleza con sillas de oficina durante una reunión, diciendo que las sillas estaban formando una barricada de energía, el equivalente corporativo de anunciar que has entrado en tu era de mago. Sus compañeros quedaron paralizados mientras la persona apilaba sillas a su alrededor, como si defendiera un castillo medieval diseñado por un pasante aburrido con exceso de cafeína. Cuando le pidieron reincorporarse a la reunión, respondió desde dentro de la fortaleza diciendo que necesitaba protección contra el flujo negativo de trabajo. El jefe, entre despedirlo o documentar el momento, Diano, para recursos humanos, preguntó cómo planeaba salir. Respondió que esperaría a que las sillas lo liberaran, implicando que el mobiliario tenía voluntad. Finalmente llamaron a un encargado de seguridad, probablemente por razones tanto estructurales como psicológicas. Mientras tanto, el empleado permaneció en su ciudadela, convencido de haber reinventado los límites. La oficina aprendió algo: los espacios abiertos no son para todos. 21. Un hombre intentó explicar por qué usaba un soplador de hojas dentro de un supermercado, diciendo que estaba redistribuyendo la economía del aire, una de esas frases que hace que todos los oyentes se vuelvan un poco más tontos. Los empleados miraban horrorizados mientras etiquetas, recibos y cebollas rodaban por el piso en un pequeño huracán interior. Cuando seguridad exigió una explicación, él elaboró que el flujo de aire estaba estancado y que cumplía un deber cívico revitalizando la circulación, como si la aerodinámica fuera un bien público y no algo que debería quedarse afuera junto al sentido común. Los compradores se aferraban a sus carritos como sobrevivientes de un desastre leve, mientras él dirigía el soplador con orgullo, proclamando: «Las bananas lo agradecen». Las bananas permanecieron tan calladas como el yogur, que accidentalmente lanzó a una oferta. Finalmente cortaron la electricidad, dejándolo de pie en un pasillo en calma que él de inmediato acusó de acaparar aire. 22. Una mujer intentó explicar por qué su dron flotaba fuera de la ventana de su segundo piso, diciendo que estaba monitoreando su productividad, frase que nunca debería acompañar ni a la tecnología ni a la cordura. Los vecinos observaban el dron moverse como un colibrí mecánico y crítico mientras ella tecleaba, mirando de reojo como si esperara retroalimentación laboral. Cuando alguien le preguntó por qué no usaba un temporizador o una aplicación, insistió en que los temporizadores carecen de autoridad y que solo un robot flotante ejercía suficiente presión psicológica. En un momento, el dron descendió de golpe y ella le ordenó mantener límites profesionales, como si respondiera a agotamiento emocional y no a batería baja. Cuando finalmente se estrelló contra su maceta, lo reprendió por ser dramático. Los vecinos, dudando entre llamar a soporte técnico o a salud mental, optaron por entrar a sus casas, dejándola reiniciar a su supervisor volador. 23. Un hombre sorprendido realizando una sesión espiritista en una lavandería explicó que estaba invocando el espíritu de los calcetines perdidos, quizá el intento paranormal más comprensible, pero igual totalmente inapropiado para un martes por la tarde. Estaba sentado entre secadoras con velas dispuestas en círculo, cantando al filtro de pelusa como si contuviera sabiduría ancestral. Los clientes, intentando doblar toallas, debían esquivar su ritual mientras él hablaba de la dimensión de los calcetines, asegurando que estaba a punto de cruzar el velo. Una mujer le pidió mover su vela de su secadora. Él respondió: «Los espíritus están trabajando», respuesta no reconocida por ninguna política de atención al cliente. Cuando un empleado señaló que no se permitían llamas abiertas, insistió en que los espíritus necesitaban calor, aparentemente sin notar que las secadoras ya lo proporcionan. La sesión terminó solo cuando una vela derritió su zapato, momento en que declaró el ritual suficientemente exitoso y se fue.
con un calcetín aún perdido. 24. Un adolescente intentó explicar por qué su bicicleta estaba atascada en la cima de un árbol, diciendo que huía de expectativas poco realistas, lo cual dice mucho del joven, pero más del árbol por cooperar. La bicicleta colgaba de una rama como si hubiera intentado volar y aprendido la lección sobre la gravedad. Cuando el padre exigió una explicación basada en física, el joven insistió en que la bicicleta se sentía presionada a rendir y necesitaba un entorno vertical seguro. Los vecinos se reunieron ofreciendo teorías entre broma y arte conceptual, mientras el joven defendía la autonomía emocional de su bici. Finalmente trajeron una escalera, aunque no sin que él advirtiera que bajarla podría invalidar su viaje. El padre la retiró de todos modos, descubriendo la rueda delantera doblada en ángulo recto, metáfora visual de la lógica adolescente. La bicicleta guardó silencio, agotada tras su breve carrera como adorno arbóreo. 25. Un hombre explicó por qué había soltado una docena de globos de helio dentro de un banco, afirmando que el lugar necesitaba elevación, un juego de palabras tan intencional que podría considerarse delito federal. Mientras los globos flotaban hacia el techo como un optimista pronóstico económico fuera de control, los cajeros observaban con la expresión vacía de quienes no fueron contratados para manejar altitudes. El hombre señalaba sus decoraciones con orgullo, diciendo que mejorarían la moral, aunque los clientes lucían más confundidos que animados. Cuando la gerencia le pidió retirarlos, argumentó que la gravedad era responsable de su posición actual y que él no controlaba las fuerzas naturales, lo cual es cierto, pero inútil. Finalmente, un empleado alto los bajó con una escoba mientras el hombre daba una charla sobre energía financiera positiva. Los globos fueron escoltados fuera, dejando el lugar menos caótico, pero igual de perplejo. 26. Una mujer intentó explicar por qué había cubierto todo su porche con plástico de burbujas, diciendo que estaba mitigando el estrés atmosférico, concepto seguramente no respaldado por meteorólogos. Los transeúntes la observaban caminar de puntillas sobre su porche crujiente como un soldado en un campo de arroz inflado. Cuando le preguntaron si le preocupaba el ruido, aseguró que los estallidos liberaban negatividad, curioso considerando que la negatividad del vecindario aumentaba con cada estallido. Los repartidores temían acercarse, sabiendo que cada paso los convertía en parte involuntaria de una terapia ruidosa. Le dio una charla a uno sobre la importancia del acolchado personal, pese a su clara intención de escapar. Finalmente, el plástico comenzó a despegarse con la lluvia, aferrándose a su puerta como un pulpo empapado. Ella lo llamó retroalimentación del clima y empezó a planear la versión 2. El vecindario rezó colectivamente por silencio. 27. Un hombre intentó explicar por qué alimentaba una máquina expendedora con rebanadas de queso, insistiendo en que necesitaba calcio. Teoría no respaldada por la ciencia, la nutrición ni la lógica. La máquina, totalmente indiferente a esta generosidad láctea, rechazaba las rebanadas que caían tristemente por la ranura como cartas devueltas por intolerancia. Cuando los presentes señalaron que las máquinas consumen electricidad, no cheddar, argumentó que merecen variedad alimenticia, como si las máquinas sufrieran aburrimiento nutricional. Luego dobló las rebanadas en sobres, creyendo que aceptaría mejor la presentación. La máquina discrepó, gruñendo con ese sonido reservado para atascos y tonterías humanas. Finalmente, un empleado intervino retirando al hombre y al queso antes de que la máquina se declarara intolerante a los lácteos. El hombre se fue insistiendo en que la máquina lo extrañaría, pero ella permaneció estoica, su panel brillando con súplica silenciosa por usuarios competentes. 28. Alguien intentó explicar por qué trotaba por un cementerio con cascabeles en los tobillos, diciendo que estaba avisando respetuosamente a los espíritus, frase que hizo suspirar audiblemente al cuidador. Los cascabeles tintineaban a cada paso, convirtiendo su ejercicio en mezcla entre villancico y procesión medieval de peste. Cuando le preguntaron si los espíritus necesitaban notificaciones sonoras, insistió en que evitaba malentendidos, como si los fantasmas confundieran corredores con intrusos. Una familia visitando una tumba se detuvo a observar a este atleta acústico bailar entre lápidas como un móvil festivo en pleno cardio. El cuidador sugirió que corriera en otro lugar. Respondió que el cementerio tenía flujo espiritual óptimo, concepto que, por suerte, los expertos en fitness no reconocen. Finalmente se alejó trotando, campanas sonando desafiantes,
dejando tras de sí visitantes confundidos y un espíritu cansado que deseó que existieran auriculares en el más allá. 29. Un hombre intentó explicar por qué había tratado de atravesar una puerta giratoria en reversa, diciendo que estaba revirtiendo el impulso de la vida, una forma poética de decir que causó una pequeña situación de rehenes consigo mismo, 2 extraños y 4 paneles de vidrio implacable. La puerta se atascó al instante, atrapándolos en un carrusel de desesperación mutua. Cuando seguridad preguntó por qué no podía usarla de forma normal, insistió en que entrar al revés renueva la perspectiva, aunque la única perspectiva renovada era la de apreciar la arquitectura funcional. Un técnico tuvo que desmontar parte del mecanismo, mientras el hombre seguía hablando sobre abrazar caminos no convencionales, ignorando que los convencionales no requieren rescate. Una vez liberados, los demás huyeron sin mirar atrás, dejándolo declarar la experiencia liberadora. La puerta, ahora técnicamente fija, soportó el momento con silenciosa dignidad. Y ahí lo tienen, el desfile completo de la estupidez humana. Denle like, suscríbanse y prepárense, porque lo peor todavía no empieza.